Hola aventureros, bienvenidos a la Taberna del Pegaso Desplumado, donde les contamos historias de rol y de calabozos y dragones. Dungeons and Dragons, el juego donde puedes crear tu personaje ideal, llevarlo a grandes aventuras, enfrentar grandes peligros, ganar y tener el reconocimiento de todos. Pero claro, todo eso está reservado no para los jugadores, sino para el Dungeon Master, porque él acaba de crear su DMPC y se va a asegurar de que toda la historia gira alrededor de él. Para los nuevos que no han oído ese término, DMPC o Dungeon Master Player Character, o sea, un personaje principal controlado por el Dungeon Master, porque al Dungeon Master no le basta con dirigir el mundo, los villanos, los aliados y digo, hasta el clima. Pero no es suficiente. Él tiene que tener el reconocimiento por haber creado un personaje tan carismático, bello, apuesto, omnipotente y sobre todo, el personaje principal de la historia. Bueno, eso es solo si todo va de acuerdo al plan. Y como todo mundo sabe en Dungeons and Dragons, las probabilidades de que eso ocurra son bastante bajas. En especial si tienen un edgelord en la party. Así que sin más preámbulos aventureros, hoy les traigo la chistosa historia de el edgelord que derrotó al villano antes de que el DM pudiera hacer lo mismo con nosotros. Por Mr. Math Maniac. Algo que tengo que agregar antes de contar la historia. Alguien ya la había narrado antes, pero se equivocó en darle el nombre al villano y se lo cambió por uno que creo que le queda mucho mejor y es mucho más chistoso y voy a hacer lo mismo. Así que continuemos con la historia. Por un tiempo había querido jugar D&D, pero no sabía exactamente por dónde empezar. En ese momento no era un gran conocedor del internet y no conocía mucha gente que lo jugara. Eventualmente, sin embargo, encontré una tienda de juegos, con un DM que tenía varias sesiones y que parecía que recientemente había liberado un espacio. En ese momento no sabía por qué acababa de abrirse o que seguía perdiendo jugadores. Llevé a mi amigo, Drew, y creamos nuestros personajes junto a un par de chicos nuevos. Teníamos grandes expectativas ya que el DM se autoproclamaba como un maestro en la creación de historias, con incontables personajes y arcos inspiradores. Creé un Tiefling bardo llamado Prudence, que planeaba jugar como el clásico estafador con un corazón de oro. Drew creó un paladín semielfo llamado Alone Enoch, y los otros jugadores eran una gnomo hechicera, un clérigo mediano y un monje semiorco. Drew, los demás jugadores y yo nos llevamos bien rápidamente, y la sesión empezó con todos nosotros reunidos en una taberna. En ese momento no estaba del todo consciente de lo cliché que era, pero bueno, tal vez el DM quería que tuviéramos una aventura simple, directa y divertida, ya que éramos nuevos en D&D, pero resultó que ese no era el caso. En su lugar, nuestra historia consistió en vivir una historia de estilo grimdark semi-noir, donde teníamos que lidiar con cosas como una guerra de mafias, NPCs asesinados y mucho contenido sexual y racismo. Ni siquiera creo que llegamos a salir de la ciudad, no nos sentíamos exactamente cómodos con este ambiente, pero pensamos que era el precio de entrada. El DM era el amo del calabozo, y eso significaba que él era, pues, nuestro amo. Wow. De hecho, eso es todo lo contrario. Cuando dicen que el Dungeon Master es el amo del calabozo, es solo el amo del calabozo. Él no puede controlar los personajes de los jugadores. Y si él fue el que les dijo eso, perdóname, tiene el ego por las nubes. Que la verdad es algo que ya queda bastante claro cuando se proclamó maestro en la creación de historias. Si escuchan a alguien proclamarse eso, probablemente no lo es. Supuse eso y simplemente seguí la corriente, esperando a que las cosas mejoraran, y no lo hicieron. Nuestra primera misión real era cazar una tripulación de goblins contrabandistas, a quienes habíamos rastreado hasta un astillero abandonado. Cargamos contra su escondite e inmediatamente todos caímos en 2 turnos, ya que todos los goblins lanzaron el hechizo Rayo. ¿Qué rayos? Ok, Rayo es un hechizo de 3er nivel, lo que significa que todos esos goblins deberían tener nivel 5 mínimo de alguna clase con magia para lanzar ese hechizo contra aventureros de nivel 1. Sí, eso suena balanceado. No sé ustedes, pero esto ya me huele a trampa. La única razón por la que tomó un segundo turno fue porque el monje se abstuvo de entrar justo después de que Alun cayó. Entra en escena Cañe. Un NPC pícaro, paladín, mago o algo así para salvarnos.
Mató a todos los goblins él solo con facilidad. Lanzó el conjuro de piedad con los moribundos sobre todos nosotros y explotó el barco que era nuestro objetivo, el cual estaba cargado con todo el contrabando. El DM describió todo esto con lujo de detalle, durante más de 5 minutos, mientras nosotros hacíamos ahí, apenas vivos, sin poder hacer nada. Estoy bastante seguro de que también describió las partes en las que nuestros personajes ni siquiera estaban presentes para ver. La sesión terminó con Kanye reprendiendo al grupo por ser tan imprudentes en la búsqueda de la justicia. Y escapamos de vuelta a nuestra base en la posada. Solo recibimos la mitad del pago porque una figura misteriosa entregó la cabeza del Capitán Goblin y cobró la recompensa. Después de la sesión le pregunté al DM si ese encuentro estaba siquiera equilibrado para nosotros. Y él pareció ofenderse por esto, porque empezó a darme una larga chabra sobre los goblins y cómo parecían explotar un montón de factores de homebrew y metajuego que los hacían increíblemente poderosos, pero aún era solo ese nivel de desafío. Claro, porque las avientas goblins que pueden lanzar un hechizo de nivel 3 contra personajes de nivel 1. Claro. Chido, no lo hiciste para que tu personaje se pudiera lucir, ¿verdad? Estaba un poco molesto, pero lo tomé con calma. Tal vez se supone que deberíamos tomar un enfoque más sigiloso y táctico. Y este super chico solo representa lo poderosos que llegaremos a ser al final. O tal vez solamente actúa como simple red de seguridad. Ojalá me hubiera dado cuenta antes. Nos reunimos nuevamente y esta vez intentamos entrar con sigilo en el escondite de un grupo de ladrones después de un robo para atraparlos desprevenidos. El DM de repente nos dice que tiráramos iniciativa. Aparentemente todos fuimos atrapados sin ninguna oportunidad o tirada de salvación. Inmediatamente nos derrotaron un montón de ladrones tan rotos como sus goblins. Y nuevamente Kanye vino a salvar el día. El DM dio una descripción muy larga, detallada y entusiasta de él destrozando a los ladrones, salvándonos y hablándonos condescendientemente, como si fuéramos niños tontos. El monje preguntó débilmente quién era, y él simplemente continuó monologando sobre esencialmente lo genial que era y lo tontos que éramos, etcétera, etcétera, y sin dar ningún detalle de quién era o por qué nos estaba salvando. En su lugar, solo hablaba de lo hermosa y miserable que es esta ciudad y de cómo era un cruzado solitario y bla bla bla. Además, Kanye parecía ser vulgar como un marinero, con su palabra favorita siendo maldito. Básicamente, imaginen el Punisher mezclado con Batman y escrito por Frank Miller, especialmente el Miller moderno. Una vez más, fuimos enviados de regreso a la base solo para recibir la mitad de la recompensa y una penalización a nuestra experiencia. Esto continuó repetidamente, mientras en la ciudad muchos NPCs nos contaban leyendas de este misterioso vigilante, Kanye, a quien todo el mundo criminal temía, y cómo alguna vez hasta golpeó al Demagorgon, o algo así. ¡Ja! El Demagorgon. El Demagorgon. Y no la versión de Stranger Things. El Demagorgon, el príncipe de los demonios, la cosa más peligrosa en el abismo. Ajá. Sí, te creo. Y también creo que resististe su maldición de la locura, sí. Chido personaje, DM. Pero para tantos NPC con los que teníamos que trabajar, todos parecían encajar en muy pocos arquetipos. El viejo gruñón, la chica mala seductora y el chico punk callejero, todos los cuales eran sarcásticos e insultantes con el grupo en todo momento. No pasó demasiado tiempo en esta campaña antes de que intentara hablar con el DM para hacer estos encuentros más fáciles. No nos estábamos divirtiendo siendo derrotados tan rápidamente y luego teniendo a su NPC para rescatarnos cada vez. Él respondió, básicamente, hablando de lo increíble que era, de su trágica historia de trasfondo y de cómo deberíamos estar cautivados por este justo héroe oscuro. Le pregunté si podíamos salir de la ciudad y él lo desestimó diciendo que seríamos cazados y asesinados por una cabala de demonios. Me voy a robar ese punto, eso suena bastante interesante. Yo solo le pedí algunos combates que pudiéramos ganar, sin ayuda, y eso sería todo lo que necesitábamos. El DM dijo que entendía y que arreglaría las cosas para nosotros. La próxima sesión, estuvimos matando ratas en las alcantarillas. No ratas terribles, solo ratas comunes que parecían inusualmente hostiles.
en parte debido a nuestro objetivo, un druida loco. Después de lidiar con las ratas, el druida se rebeló, se transformó en una especie de monstruo araña jabalí y nos destrozó en combate. Después de eso, Cañe vino, nos salvó, hizo su espectáculo y se marchó. En este punto, algunos de los jugadores estaban visualmente frustrados y se quejaron de que nada había cambiado. El DM se quejó de vuelta, diciendo que nos había dado un encuentro gratuito, que no era más que aplastar ratas. Eso debió haber sido suficiente. Creo que una famosa filósofa, ahorita se me olvida el nombre, dijo las siguientes palabras. ¡Mira el tamaño de esos huevos! Pero, ¿qué huevotes me caen? Ese güey no tiene vergüenza. La verdad, ese güey no tiene vergüenza. ¡No! ¡No lo fue! Y el jugador del monje argumentó que habíamos venido aquí para tener una aventura, con combates y una historia satisfactoria. Y hasta ahora, solo habíamos sido espectadores de la historia en solitario de su DMPC. Cada vez que nos acercábamos al jefe, nos aplastaban y Kaine se llevaba el protagonismo. Cada misterio que duraba demasiado, llegábamos para encontrar que Kaine ya había llegado primero y lo había resuelto. Monje, ¿por qué estamos aquí siquiera? DM, porque deberían querer hacer cosas buenas, como héroes. ¿Y qué hemos logrado hacer? Han luchado contra el crimen y la brujería. Sí, lo hacemos. Y hemos perdido cada maldita vez. Luego, tú básicamente te quedas con la historia para ti y actúas como si no estuviéramos aquí. No vine aquí para escuchar las aventuras que escribiste para ti mismo. Vine aquí para jugar una aventura. Después de esto, hicimos una pausa de un par de meses. Cuando volvimos a juntarnos, el jugador del monje ya no pudo unirse a nosotros, debido a un nuevo trabajo que consiguió. Acá entre nos, creo que el monje hizo lo inteligente y se fugó. Así que en su lugar, otro nuevo jugador se unió al grupo. Creó un pícaro semidroid llamado Drog. Las primeras impresiones no fueron las mejores. DM. Muy bien, presenta tu personaje en la taberna. Pícaro. Se sienta tranquilamente en una esquina oscura, mirando un pedazo de papel. No dice nada al verlos. Los ojos del DM se entrecerraron visiblemente y su expresión se tornó amarga. Fan pinche tástico. Ahora tenemos un miembro del grupo con inclinación edgy. En la campaña que ya es puro edgy. No puedo esperar a ver cómo reacciona cuando se enfrente al ultra cool Cañe. Una de las pocas cosas que mantenían viva esta campaña era el roleplay entre nosotros. El clérigo y la hechicera eran una pareja encantadora, formando un adorable romance que gradualmente empezó a trascender al mundo real entre los jugadores. ¡Felicidades! El monje y Drew jugaban como rivales fenomenales, siempre tratando de superarse mutuamente, mientras aún colaboraban. Y Drew y yo éramos como una típica dupla de policías. Yo siendo el bromista travieso y él el guerrero honorable que aún se reía de las bromas. De hecho, Drew interpretaba a Alun de manera fantástica, balanceando una sed de venganza, siendo un paladín del juramento de la venganza, y justicia sin volverse excesivamente sermoneador o inflexible con el grupo, mostrando una gran profundidad en su personaje. Y ahora tenemos un Edgelord, cuyo personaje apenas respondía más allá de te mira con apatía, pero con comprensión, y asiente a lo que dices. O te mira antes de sacudir la cabeza con seguridad. O si teníamos suerte, tal vez decía una oración de unas 5 palabras o menos. Sin embargo, sorprendentemente parecía jugar bastante bien. No asesinaba guardias, no acosaba NPCs, ni robaba nada que no necesitáramos. Simplemente no hacía mucho RP. O eso parecía. Me sentía un poco aburrido con él, pero lo toleré. Poco después de comenzar nuestra sesión con el nuevo jugador, encontramos el cuerpo muerto y mutilado del monje semiorco, colgando de un árbol con un mensaje dirigido para nosotros. Y acá entre nos aventureros, creo que ese mensaje era por parte del DM y bastante personal. Ahora sí, estábamos en el caso. Era personal. ¡La atiné! Y Alun puso al tanto a Drog sobre lo que estaba ocurriendo. Seguimos el resto hasta el escondite del jefe, un hechicero Goliath, que era la mano derecha del gran villano, quien había robado un raro conjunto de perlas de plata con propiedades mágicas. Además, él fue quien mató al monje. Incluso vio un personaje importante en la historia de Alun, como él mismo le había contado a Drew. Incluso mostró una imagen que el DM había preparado.
Tiramos iniciativa, e inmediatamente 4 de nosotros fuimos atrapados por el conjuro de inmovilizar persona. Le lancé una mirada de frustración al DM, quien parecía emocionado por algo especial que iba a pasar. Comenzó a monologar a través del hechicero sobre lo débil y patético que era Lun mientras violaba a su hermana. Sin embargo, Drug estaba activo y corrió hacia el hechicero con su daga en mano. DM: ¡Lanza calentar metal sobre el pícaro! Yo: ¿qué? Pero ya está lanzando inmovilizar personas sobre nosotros. Él es un lanzador de guerra y puede lanzar un conjuro mientras mantiene la concentración, dijo con una expresión satisfecha. Ok, pausa. Lanzador de guerra no te permite lanzar 2 hechizos de concentración al mismo tiempo. A menos que estén jugando una versión muy diferente de Dungeons and Dragons. Esto es trampa, muchachos. Esto no se hace. Drug falló su salvación de constitución y tuvo que soltar su daga después de recibir daño. Pero aún así, corrió hacia él, deslizándose entre sus piernas. DM: tu mano está gravemente quemada y calienta al tacto. ¿Qué haces antes de que te aplaste? El jugador de Drug miró fijamente al mapa, luego su hoja de personaje y luego la imagen del hechicero. Sus ojos iban de un lado al otro con una expresión de preocupación en su rostro, pero también con una idea que parecía formarse en su cabeza. En este punto no estaba prestando mucha atención, porque esperaba que Kanye nos salvara de nuevo y se robara el show, como siempre. Jugador de Drug: yo le agarro las pelotas. ¡Ja! Haz tu tirada de destreza. Drug: 19. DM: bueno, de acuerdo. Tienes un buen agarre. Ahora solo tienes tu patética acción adicional. Dime, ¿qué haces? Jugador de Drug: aprieto sus testículos tan fuerte como puedo. Hago una tirada de fuerza, ¿verdad? ¿Qué? La sala quedó en silencio durante un minuto completo. El DM pensaba que Drug estaba buscando las perlas robadas, pero ahora tenía sus manos en joyas aún más preciosas para el hechicero. El DM empezó a hojar frenéticamente en sus notas y el libro, buscando una escapatoria. El hechicero no llevaba armadura, solo una túnica sostenida por su cinturón, pero no había escapatoria. Esto no era para causar daño, ni para robar. Esto simplemente iba a doler. DM: haz una tirada de fuerza. Y ahí recibimos un milagro desde lo alto. No del poderoso NPC del DM, sino de los mismos dioses de D&D. Un 20 natural. El DM estaba horrorizado y buscó rápidamente cómo contraatacar. Él hace una tirada de salvación de constitución. 1 natural. Verdaderamente existen los dioses de D&D. El DM, molesto, declaró que el hechicero perdió la concentración de todos sus conjuros. En el siguiente turno, Alun cargó de frente, tirando para atacar, mientras todos nos movíamos para pelear con todo lo que teníamos. Pateé la daga caliente hacia el libro de hechizos. La hechicera usó mano del mago para colocar el metal caliente sobre el libro, y el clérigo lo atravesó con un martillo de guerra. Drug no soltaba su agarre, sin importar que, mientras Alun hundía su espada en el rostro del hechicero. En 2 rondas, Alun había dado el golpe final. Su hermana y su amigo fueron vengados. El rostro del DM estaba rojo como un tomate mientras nos veía derrotar a su jefe. Drug finalmente decidió rolear un poco. Drug finalmente suelta su mano. Se levanta, se limpia la mano en la túnica del hechicero y se sacude el sombrero. Está hecho. Pero ¿cómo se hizo? No debe salir de esta habitación. Todos comenzamos a reírnos de lo que acaba de suceder. Todos, menos el DM. Solo paramos cuando comenzó a gritarnos. DM: ¡arruinaron mi escena! ¡Arruinaron todo! Se suponía que debían ser vencidos y salvados por Kanye. ¡Él era su gran villano! Drew: oye, también era mi villano. Yo: sí, y esta vez finalmente pudimos vencerlo. El DM se lanzó una larga pedrata sobre cómo Kanye se suponía que debía matarlo, porque el hechicero había asesinado a su familia, quemado su ciudad natal y lo había vendido como esclavo cuando era un bebé. Todos comenzamos a reírnos aún más fuerte. La campaña terminó después de eso. El DM nunca quiso volver a jugar con nosotros, pero ese momento siempre será uno que atesoraré
como mi primera grandiosa victoria en D&D. Luego nos hicimos amigos del jugador de Drug y lo invitamos a jugar con el jugador de monje también, y como resultado, él se convirtió en DM por su cuenta. Resumen, el DM quería que fuéramos una audiencia cautiva para las aventuras edgy de su OC Edgy, hasta que un supuesto Edgelord se le adelantó, aplastando los atributos del gran malo malote, del OC del DM y del propio DM en una sola apretada. Esta sí es una historia de gloria. Nada como vencer a un arrogante en su propio juego. Excelente rol, excelentes tiradas. ¡Mua! ¿Qué más se puede pedir de Dungeons and Dragons? Aunque la verdad la mejor forma de haberlo manejado esto habría sido que uno de los jugadores mordiera la bala y le dijera a ese tonto máster, ¿sabe qué? Sus habilidades de amo del calabozo ya no serán requeridas. Y lo dejarán ir. Pero esto también es fascinante. Me encanta. Una de nuestras primeras historias de gloria en D&D, caballeros. Espero que lo disfruten. Bueno chicos, esto sería todo para el día de hoy en la Taberna del Pegaso Desplumado. Les agradecemos mucho que dejen un like, suscríbanse, píquenle a la campanita y no olviden sus propinas. ¡Hasta luego, aventureros!